ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can... Un elemento es una sustancia que está formada por átomos, con el mismo número de protones en su núcleo. Esta no se puede dividir en sustancias más simples por métodos físicos o químicos. A este número también se le conoce como número atómico. Por ejemplo, todos los elementos con 6 átomos corresponden al carbono, y si tenemos uno con 92 corresponde al uranio. Para ver la forma en que los orbitales de un átomo están ocupados por los electrones, se utiliza la configuración electrónica, y para el llenado de los orbitales se utiliza el principio de Aufbau. El principio de Aufbau nos dice que los orbitales de menor energía se llenan primero, que un orbital solo puede tener 2 electrones con espines opuestos, ya que este cumple con el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que un átomo no puede haber 2 electrones con el mismo número cuántico. Este principio nos dice que si hay disponibles 2 o más orbitales de la misma energía, los electrones primero se colocan de uno en uno hasta que todos quedan semillenos. Solo entonces un segundo electrón llena cada uno de los orbitales. Esto se le conoce como regla de Hund. Para escribir las configuraciones electrónicas debemos de consultar la tabla periódica. Debemos de saber los bloques que representan cada orbital. Esta parte representa el S, esta parte el D, esta parte la P, exceptuando el helio que forma parte del orbital S, y los lantánidos representan el bloque de F. Sabiendo esto, debemos de saber que para nuestro llenado de orbitales debemos de irnos a nuestra esquina superior izquierda y de ahí sucesivamente llenar los renglones. Esto se hace de la siguiente forma, con 1s, 2s, 2p, 3s, 3p y así consecutivamente. El orbital S solo se puede tener 2 electrones, el orbital P con 6, el orbital D con 10 y el orbital F con 14. La tabla periódica es una forma de conveniencia para correlacionar las propiedades químicas de los elementos. Actualmente es la referencia química más importante que hay y en esta se acomodan todos los elementos conocidos hasta hoy. Es un esquema de todos los elementos químicos dispuestos por un número atómico creciente y en forma en que se refleja la estructura de los elementos. Actualmente la tabla periódica cuenta con 118 elementos y estos están acomodados en 7 hileras de forma horizontal que representan a los periodos y en columnas del 1 al 18 que representan los grupos a los que pertenece cada elemento. Las filas horizontales en la tabla periódica representan a los periodos y esta está representada por 7 periodos. En este caso, cada elemento situado en cada periodo tiene propiedades diferentes en cada elemento, pero forman y tienen similitud en sus masas. En este caso, todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Entonces, cada elemento está colocado de acuerdo a su configuración electrónica. En el primer periodo se encuentran solamente 2 elementos, que es el hidrógeno y el helio, y que estos solo poseen un orbital S. Siguiendo ese mismo orden, el periodo 2 y 3 cuenta con 8 elementos, el periodo 4 y 5 con 18 y el periodo 6 y 7 con 32 elementos. Pero cabe señalar que en los últimos 2 periodos 6 y 7 están fuera de la tabla 14 elementos. También es importante destacar que el periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica. Por lo tanto, si un elemento tiene 5 capas electrónicas, se encontrará ubicado en el 5.º periodo.
Como ya lo habíamos mencionado al inicio, las columnas verticales de la tabla periódica pertenecen a los grupos y que pertenece cada elemento y se enumeran del 1 al 18 de izquierda a derecha. Y estas dos columnas que están separadas de la tabla pertenecen al grupo número 3. Lo que hace que los elementos pertenezcan a uno de los 18 grupos es que tienen propiedades químicas similares. Por ejemplo, si vemos en el grupo número 1 a los metales alcalinos, estos tienen la misma configuración electrónica. Es decir, que todos los que pertenecen al grupo número 1 tienen el mismo número de valencia atómica más 1, entre otras características. Así, cada elemento es posicionado en cada grupo de acuerdo a su propiedad química. Ley periódica. Es la base de la tabla periódica y establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática conforme aumenta el número atómico. Todos los elementos de un grupo presentan una gran semejanza y por lo general difieren de los elementos de los demás grupos. Radio atómico. Para recordar o definir un radio atómico tenemos que recordar que es un átomo. El átomo es la cantidad más pequeña de un elemento químico que resulta indivisible. Nosotros tenemos que recordar que el radio atómico viene ordenadamente conforme a los elementos de una tabla periódica. En este caso, el radio atómico aumenta con el número atómico hacia abajo y posteriormente en los periodos va disminuyendo, aumentando Z hacia la derecha debido a la atracción del núcleo sobre los electrones de orbitales externos, disminuyendo la distribución del núcleo en electrón. Bien, aquí tenemos un elemento llamado flúor. En esta parte podemos encontrar el radio atómico en la parte superior izquierda. Tenemos la distribución de electrones en las órbitas, tenemos el número de valencia y masa atómica. Bien, el radio atómico nos permite conocer el tamaño que tiene este átomo de elementos. En los periodos disminuye al aumentar Z hacia la derecha, debido a que la atracción del núcleo sobre los electrones de orbitales externos disminuye la distancia entre el núcleo y el electrón. El radio atómico nos permite conocer el estado en el que se encuentra. Densidad, conjunto de fusión y ebullición. Cuando dos átomos de elementos diferentes interaccionan entre sí para formar un enlace químico, siempre habrá uno que ejerza mayor atracción de electrones que el otro. A esto se le llama electronegatividad. En la tabla periódica, el elemento químico que tiene mayor electronegatividad de todos es el flúor. Cuenta con una electronegatividad de 3.98. Esto quiere decir que atrae más electrones de valencia que otros elementos de la tabla periódica. La electronegatividad dentro de la tabla periódica va de izquierda a derecha, va aumentando de izquierda a derecha dentro de un periodo y de arriba hacia abajo dentro de un grupo. Nos podemos dar cuenta que los metales alcalinos son los que tienen menor electronegatividad y los halógenos son los que tienen mayor electronegatividad en toda la tabla periódica. La disminución en la electronegatividad al bajar en la tabla periódica se suele atribuir al aumento del radio atómico de los elementos químicos. En los gases nobles, como cuentan con una capa de valencia completa que les da una estabilidad, cuentan con electronegatividad nula. Bueno, para determinar el número de valencia, esto quiere decir que son los electrones que se encuentran en la última capa de los orbitales de los átomos. En este caso tenemos al grupo 1A, que pertenece a los metales alcalinos con una valencia de 1. En este podemos tener litio, sodio, potasio, rubí. En el segundo ejemplo tenemos grupo 4A, en el cual tenemos dos tipos de metales, carbono y silicio.
Y en los metales estaño está en el plomo estos son derivados de carbono con valencia +2 y +4. En el otro ejemplo tenemos grupo 2A, en el cual podemos encontrar berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, que estos pertenecen o son metales alcalinoterrios con una valencia de +2. Y en otro ejemplo tenemos grupo 5A, nitrógeno, fosfato, fósforo, arsénico, antimonio y muto, con valencia de +1, 3, 5, -1, -3, que pertenecen a los grupos nitrogenados. En el grupo 6A tenemos flúor, cloro, bromo y yodo. Estos pertenecen a los metales halogenados, que es -1, +1, +3, +5 y +7. En el otro tenemos grupo 1, bario del 7B, níquel, oro, cobre, plata, platino, mercurio, que estos pertenecen a los metales de transición. Su valencia va variando dependiendo del elemento. En el otro grupo, que es el grupo 8, aquí no tenemos, por así decirlo, unos elementos tan específicos, serían más o menos los variantes, y igual lo mismo, su valencia va variando. Y en el último grupo, que es grupo 8A, aquí vamos a encontrar que son los gases nobles, que es helio, neón, xenón, pitón, radón, argón, con una valencia de 0. Las fuerzas electrostáticas que se dan entre los electrones y protones de un elemento son los responsables de varias de sus propiedades físicas y químicas. A su vez, los electrones de valencia son los responsables de las interacciones entre dos o más átomos, por lo que resulta importante conocer cómo es la interacción electrostática entre el núcleo y los electrones de valencia. La energía de ionización es un parámetro que nos ayudará a conocer esa interacción. La energía de ionización es la energía necesaria que se necesita para extraer un electrón de un átomo neutro. Por lo general aumenta en cada fila de la tabla periódica, con el máximo en los gases nobles, que tienen capas completas. Por ejemplo, el sodio requiere solo de 496 kilojoules para ionizarlo, mientras que el neón, el gas noble que le precede inmediatamente, requiere de 2081 kilojoules sobre mol. La energía de ionización es una de las consideraciones de la energía primarias utilizadas en la cuantificación de los enlaces químicos. La afinidad electrónica es otra propiedad periódica que nos da información sobre el comportamiento químico de los elementos. Sin embargo, a diferencia del radio atómico y la energía de ionización, esta propiedad de los elementos químicos no tiene un comportamiento regular a lo largo de la tabla periódica. Aún así, se alcanza a observar una cierta tendencia generalizada. Para entender qué es la afinidad electrónica, primero debemos entender qué es la afinidad eléctrica. La afinidad eléctrica es la energía intercambiada cuando un átomo neutro gaseoso en su estado fundamental capta un electrón y se convierte en un mononegativo. Y la afinidad electrónica es la cantidad de energía absorbida por un átomo aislado en fase gaseosa para formar unión con una carga eléctrica de -1. Si la energía no es absorbida, sino liberada en el proceso, la afinidad electrónica tendrá valor negativo, tal y como sucede para la mayoría de los elementos químicos. El carácter metálico de los elementos de la tabla periódica se refiere a todas aquellas variables químicas y físicas que definen a los metales o los distintos naturaleza. Por lo general, son sólidos brillantes, densos, duros, con altas conductividades térmicas y eléctricas, moldeables y dúctiles. Sin embargo, no todos los metales exhiben tales características. Por ejemplo, en el caso del mercurio, este es un líquido negro brillante. Asimismo, estas variables dependen de las condiciones de presión y temperatura terrestres. El carácter metálico disminuye de izquierda a derecha, asimismo este aumenta de arriba hacia abajo. En la naturaleza existe una variedad infinita de objetos. A pesar de sus propiedades dispares, esta multitud de objetos está compuesta por alrededor de 90 elementos básicos, desde el hidrógeno y el uranio. Una de las principales causas de esta diversidad de materiales en la naturaleza pueden dividirse en físicas y químicas, además de campos naturales y artificiales. Los elementos más ligeros abundan más, y la abundancia de los elementos más pesados disminuye exponencialmente a partir del hierro con fluctuaciones características.
Dentro de las causas naturales están las físicas, que comprenden de las gravitacionales, de las electromagnéticas, las reacciones nucleares de desintegración y fusión. Y las químicas, las cuales comprenden de las biológicas, geobotánicas y cosmoquímicas. Y dentro de las causas artificiales son los procesos industriales, por ejemplo el beneficio de minería, la fabricación de productos químicos, los reactores y bombas nucleares. Las aplicaciones que podemos encontrar gracias a la tabla periódica son muchas, ya que al conocer todos los elementos y sus propiedades químicas pueden aplicarse a diferentes campos de la vida cotidiana. Algunos ejemplos de sus aplicaciones son el hidrógeno. En estado líquido es utilizado en la industria aeronáutica o aeroespacial, ya que es utilizado como combustible para impulsar los cohetes que son dirigidos hacia el espacio. Otro ejemplo es el litio, que se utiliza para relaciones con aluminio en la fabricación de vidrios especiales, así como la elaboración de esmaltes para la cerámica y también para ser utilizado en pirotecnia y fabricación de baterías eléctricas. Y así, con cada elemento que presente en la tabla periódica puede ser ocupado para distintas áreas de nuestra vida cotidiana o de la industria, y con ello facilitarnos y ayudar a mejorar los procesos de la producción de muchos productos. Su impacto económico tiene mucho que ver dentro de nuestra sociedad, ya que muchos de los elementos son utilizados para las industrias, y esto promueve a que la actividad económica de un área local sea beneficiada y con ello producir mayores incrementos económicos. Un ejemplo claro de la actividad económica que tienen estos elementos presentes en algunas regiones son las zonas costeras de nuestro país, ya que muchos elementos químicos son transformados y utilizados como combustibles o carburantes. Esto ayuda a toda esa región a promover y a tener una actividad económica sólida y sobre todo a realizar sus actividades. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere.